Capítulo 6. Imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es literalmente el taller en donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Se da forma, perfil y acción al impulso, al deseo, con ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se dice que el ser humano puede crear cualquier cosa que pueda imaginarse. De todas las épocas de la civilización, la actual es la más favorable para el desarrollo de la imaginación porque es una era de cambios rápidos. Por todas partes uno puede encontrar estímulos que desarrollan la imaginación. Con ayuda de esta facultad imaginativa, el ser humano ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia entera de la raza humana previa a este periodo. Ha conquistado el espacio aéreo tan íntegramente que los pájaros son pésimos competidores a su lado. Ha dominado el éter y lo ha utilizado como medio de comunicación instantánea con cualquier parte del mundo. Ha analizado y pesado el Sol desde una distancia de millones de kilómetros y ha determinado con ayuda de la imaginación los elementos que lo componen. Ha descubierto que su propio cerebro es una estación emisora y receptora de la vibración del pensamiento, y ahora está empezando a desvelar cómo hacer un uso práctico de tal descubrimiento. Ha aumentado la velocidad de la locomoción hasta el punto de que ahora puede viajar a una velocidad de más de 500 kilómetros por hora. Pronto llegará un momento en el que una persona podrá desayunar en Nueva York y comer en San Francisco. La única limitación del ser humano en su facultad de razonamiento se halla en el desarrollo y el uso que hace de su imaginación. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo en el uso de su facultad imaginativa. Únicamente ha descubierto que tiene imaginación y ha comenzado a utilizarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos formas distintas. Una se denomina imaginación sintética y la otra imaginación creativa. Imaginación sintética. A través de esta facultad uno puede organizar antiguos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea nada, únicamente funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se alimenta. Es la facultad que más utiliza un inventor, a excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema con la imaginación sintética. La imaginación creativa, a través de la facultad de la imaginación, la mente finita del ser humano tiene una comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la que se reciben las corazonadas y las inspiraciones y por la cual todas las ideas básicas o nuevas se presentan al ser humano. A través de esta facultad se reciben las vibraciones del pensamiento, de las mentes de los demás, y un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otro. La imaginación creativa funciona de manera automática, tal y como se describe en las siguientes páginas. Esta facultad solo funciona cuando la mente consciente está vibrando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando recibe la estimulación de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se agudiza y se vuelve más receptiva a las vibraciones de las fuentes mencionadas en proporción al desarrollo que adquiere con el uso. Esta afirmación es importante. Cabe reflexionar sobre ella antes de seguir adelante. El lector debe tener presente a medida que siga estos principios que toda la historia sobre cómo convertir un deseo en dinero no puede revelarse en una sola frase. La historia estará completa solo cuando uno haya dominado, asimilado y empezado a hacer uso de todos los principios. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado a ser lo que son porque desarrollaron la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan con el uso, del mismo modo que cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es borroso y efímero. Es abstracto y carece de valor hasta que se transforma en su homólogo físico. Mientras que la imaginación sintética es un tipo de imaginación que se utilizará con frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero. Uno debe tener presente el hecho de que tal vez tenga que afrontar circunstancias y situaciones que exijan igualmente el uso de la imaginación creativa. La facultad imaginativa puede deliberarse con la inactividad y reavivarse y agudizarse con el uso. Esta facultad no desaparece.
a pesar de que puede permanecer inactiva por el desuso. Animo al lector a que centre su atención por lo pronto en el desarrollo de la imaginación sintética, ya que es la facultad que usará más a menudo en el proceso de convertir su deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en una realidad tangible del dinero requiere el uso de uno o varios planes y estos deben formarse con la ayuda de la imaginación, principalmente de la facultad sintética. El lector debe leer todo el libro y luego regresar a este capítulo para empezar inmediatamente a poner a trabajar su imaginación en la construcción de uno o varios planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se han dado instrucciones detalladas sobre cómo construir planes. Debe llevar a cabo las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades y poner por escrito su plan si es que todavía no lo ha hecho. En cuanto lo haya terminado, indudablemente le habrá dado una forma concreta a su deseo intangible. Lea la frase anterior una vez más. Léala en voz alta, muy despacio. Y mientras lo hace, debe recordar que en el momento en que escriba el planteamiento de su deseo y un plan para su realización, en realidad habrá dado el primer paso que le permitirá convertir su pensamiento en su homólogo físico. La tierra en la que vive el lector, él y todas las demás cosas materiales son el resultado de un cambio evolutivo a través del cual microscópicas porciones de materia se han organizado y dispuesto de una forma ordenada. Además, y esta afirmación tiene mucha importancia, esta tierra, cada una de las miles de millones de células individuales de nuestro cuerpo y cada átomo de materia empezaron siendo una forma de energía intangible. El deseo es un impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de energía. Cuando uno empieza con el impulso del pensamiento o deseo de acumular dinero, está poniendo a su servicio el material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluyendo el cuerpo y el cerebro, en el que tienen lugar los impulsos del pensamiento. Hasta donde la ciencia ha podido determinar, el universo entero consiste únicamente en dos elementos, la materia y la energía. Con la combinación de la materia y la energía se ha creado todo aquello que es perceptible para el ser humano, desde la estrella más grande que flota en los cielos hasta el mismo ser humano. El lector tiene ahora la tarea de intentar sacar provecho del método de la naturaleza. Está, esperemos que honesta y seriamente, intentando adaptarse a las leyes de la naturaleza, y lo hace esforzándose en convertir un deseo en su equivalente físico o monetario. Puede lograrlo. Otros ya lo han conseguido. Uno puede ganarse una gran fortuna con ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con ellas y aprender a utilizarlas. A base de repetir y de aproximarme a la descripción de estos principios desde cada ángulo concebible, espero revelarle al lector el secreto con el que he acumulado toda gran fortuna. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es un secreto. La propia naturaleza nos los pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas que orbitan a nuestro alrededor, en los elementos que nos rodean, en cada brizna de hierba y en cada forma de vida que podamos observar. La naturaleza nos desvela este secreto en términos biológicos, en la conversión de una diminuta célula, tan pequeña que puede perderse en la punta de un alfiler, en un ser humano que está ahora leyendo esta frase. Sin duda, la conversión del deseo en su equivalente físico no tiene nada de milagroso. El lector no debe desanimarse si no comprende todo lo que se ha dicho. A menos que haya sido un estudioso de la mente, no se espera que asimile todo lo expuesto en este capítulo en su primera lectura. Pero a su tiempo hará un buen progreso. Los principios que se presentan a continuación le abrirán el camino hacia la comprensión de la imaginación. El lector debe asimilar aquello que comprende a medida que lea esta filosofía por primera vez y luego, cuando vuelva a releerla y estudiarla, descubrirá que ha ocurrido algo que le aclara las cosas y le da una comprensión más amplia del todo. Es importante que no se detenga, que no dude de su estudio de estos principios hasta que haya leído el libro por lo menos 3 veces, pues para entonces no querrá detenerse. ¿Cómo hacer un uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto de partida de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación.
examinemos algunas de las ideas famosas que han ocasionado enormes fortunas, con la esperanza de que estos ejemplos transmitan la información precisa en lo que respecta al método por el cual puede usarse la imaginación para acumular riquezas. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico que vivía en el campo cabalgó hasta la ciudad, ató su caballo y con discreción entró sigilosamente en una farmacia por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Su misión estaba destinada a producir grandes riquezas para muchas personas. Iba a traer al sur el beneficio más grande desde la guerra civil. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo médico y farmacéutico hablaron en voz baja. Entonces el médico salió de la tienda, fue a su caleza y regresó con una voluminosa tetera antigua y una gran paleta de madera, utilizada para mover los contenidos de la tetera, y las depositó en la parte trasera de la tienda. El farmacéutico examinó la tetera, se introdujo las manos en el bolsillo, sacó un fajo de billetes y se los entregó al médico. El fajo contenía exactamente $500, eran todos los ahorros del farmacéutico. El médico le entregó una pequeña hoja de papel donde había escrito una fórmula secreta. Las palabras de aquel pequeño trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el médico. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir, pero ni el médico ni el joven farmacéutico sabían las fabulosas fortunas que iban a brotar de esa tetera. El viejo médico estaba satisfecho de vender esos objetos por $500. El dinero le permitiría saldar sus deudas y tener un poco de paz mental. El farmacéutico se estaba arriesgando mucho apostando todos sus ahorros en un mero trozo de papel y en una vieja tetera. Nunca soñó que su inversión haría que de una tetera empezara a rebosar oro y que superaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el farmacéutico había comprado realmente era una idea. La antigua tetera, la paleta de madera y el mensaje secreto del trozo de papel fueron secundarios. Las extrañas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que el nuevo propietario mezclara con las instrucciones secretas un ingrediente que el médico ignoraba por completo. Invito al lector a que lea esta historia detenidamente y ponga a prueba su imaginación. Trate de descubrir qué fue lo que añadió el joven farmacéutico al mensaje secreto y que hizo de la tetera que rebosara oro. Debe recordar a medida que lea que no se trata de una historia de las 1001 noches. Esta es una historia de hechos reales, más extraños que la ficción, hechos que empezaron en forma de una idea. Echémosle un vistazo a las extensas fortunas de oro que esta idea ha producido. Ha abonado y aún sigue haciéndolo inmensas fortunas a hombres y mujeres de todo el mundo que distribuyen los contenidos de la tetera a millones de personas. La antigua tetera ahora es una de las mayores consumidoras de azúcar del mundo y de este modo abastece de empleos permanentes a millones de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar, refinar y comercializar la caña de azúcar. La antigua tetera consume anualmente millones de botellas de vidrio y proporciona empleo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La antigua tetera da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, redactores y expertos en publicidad de toda la nación. Ha traído fama y fortuna a muchísimos artistas que han creado grandes obras con la descripción del producto. La antigua tetera ha transformado una pequeña ciudad sureña en la capital financiera del sur de Estados Unidos, donde ahora beneficia directa o indirectamente a cada negocio o prácticamente a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea ahora beneficia a todos los países civilizados del mundo y vierte una corriente continua de oro a todos aquellos que la tocan. El oro de esta tetera construyó y actualmente mantiene una de las universidades más prominentes del sur de Estados Unidos, donde miles de jóvenes reciben la formación necesaria para triunfar. La vieja tetera ha hecho otras cosas maravillosas. Durante la Gran Depresión, cuando muchas industrias, bancos y comercios cerraron y miles de personas perdieron el empleo, el propietario de esta tetera encantada siguió siendo y dando empleo de manera permanente a un ejército de hombres y mujeres de todo el mundo y pagando porciones de oros adicionales a todos aquellos que desde hace mucho tiempo tenían fe en la idea.
Si el producto de esta vieja tetera de bronce pudiera hablar, explicaría historias de romances apasionantes en cualquier idioma. Historias de amor, historias de negocios, historias de hombres y mujeres profesionales que a diario reciben incentivo de ella. Puedo dar crédito que de por lo menos una de estas historias, porque formé parte de esta. Y todo empezó no muy lejos del mismo lugar en el que el farmacéutico compró la vieja tetera. Fue en ese entonces cuando conocí a mi mujer, y fue ella la primera que me habló de la tetera encantada. Fue el producto de esta tetera el que estábamos bebiendo cuando le pedí que me aceptara en las alegrías y en las penas. Ahora que el lector sabe que el contenido de la tetera encantada es una bebida famosa a nivel mundial, es adecuado que confiese que la ciudad natal de la bebida me proporcionó una mujer y que la bebida en sí me suministrara estimulación del pensamiento sin envenenarme y por consiguiente me sirve para refrescar la mente, necesario para cualquier escritor que desea dar lo mejor de sí. Sea quien sea el lector, donde quiera que resida y cualquiera que sea su profesión, recuerde en el futuro, cada vez que vea la palabra Coca-Cola, que este es el vasto imperio de riqueza e influencia que creció de una simple idea, y que el misterioso ingrediente que mezcló el farmacéutico Asa Candler con la fórmula secreta fue la imaginación. Le aconsejo que se detenga y que piense en ello durante un momento. Debe recordar también que los 13 pasos hacia la riqueza descritos en este libro fueron los medios a través de los cuales la influencia de la Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y cruce de caminos del mundo, y que cualquier idea que uno pueda crear tan acertada y merecedora como la de la Coca-Cola tiene la posibilidad de duplicar el magnífico resultado de este refresco mundialmente conocido. Verdaderamente los pensamientos son cosas y su alcance es el mundo entero. ¿Qué haría si tuviera $1.000.000? Esta historia demuestra la veracidad del antiguo dicho: donde hay una voluntad, hay un camino, que tanto me decía el difunto Frank Gonzalez, mi querido educador y clérigo, que empezó su carrera de predicador en los corrales del ganado del sur de Chicago. Cuando el doctor Gonzalez estudiaba en la universidad, observó muchos defectos de nuestro sistema educativo, defectos que creía que podía corregir si fuera el director de una universidad. Su deseo más profundo era convertirse en el director de una institución educativa en la que se enseñara a los jóvenes a aprender con la práctica. Se decidió a organizar una nueva universidad en la que pueda llevar a cabo sus ideas y donde no se viere desfavorecido por métodos ortodoxos de educación. Necesitaba $1.000.000 para poner el proyecto en marcha. ¿Dónde tenía que tender sus manos para obtener una cantidad tan grande de dinero? Esa era la pregunta que absorbía la mayor parte de los ambiciosos pensamientos del joven predicador. Sin embargo, no parecía hacer progreso alguno. Cada noche se acostaba con ese pensamiento y se levantaba con él por la mañana. Se lo llevaba ya a donde fuera. Le dio vueltas en la cabeza una y otra vez hasta que se convirtió en una obsesión que le consumía todo el tiempo. $1.000.000 es mucho dinero. Admitió esta realidad, pero también admitió el hecho de que la única limitación que hay es aquella que uno se crea en la propia mente. Como era un filósofo, además de un predicador, el doctor González reconoció, igual que todas las personas que han triunfado en la vida, que la concreción de un objetivo es el punto de partida del que uno debe empezar. También admitió que la definición del propósito adquiere energía, vida y fuerza cuando está respaldada por un deseo ardiente de convertir este objetivo en su equivalente material. Conocía todas estas grandes verdades y sin embargo no sabía dónde ni cómo extender sus manos sobre $1.000.000. El procedimiento natural hubiera sido rendirse y abandonar lamentándose. En fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré procurarme el $1.000.000 que necesito. Esto es precisamente lo que habría dicho la mayoría, pero no fue lo que dijo el doctor González. Lo que dijo y lo que hizo fue tan importante que a continuación se lo presento al lector para que se lo explique él mismo. Un sábado por la tarde estaba sentado en mi habitación pensando en las maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho nada más que pensar.
Había llegado el momento de actuar. Decidí en aquel momento y en aquel lugar que conseguiría el $1.000.000 que necesitaba en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguir el dinero en un tiempo concreto. Y en el momento en que llegué a tomar esa decisión, tuve una extraña sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Algo en mi interior parecía decirme, ¿por qué no habías tomado antes esa decisión? El dinero te ha estado esperando todo este tiempo. Las cosas empezaron a ocurrir rápidamente. Llamé a los periódicos y anuncié que iba a pronunciar un sermón a la mañana siguiente que se titularía ¿Qué haría si tuviera $1.000.000? Inmediatamente me puse a preparar el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no fue difícil, porque había estado preparándolo durante casi 2 años. El espíritu que había tras él era parte de mí. Mucho antes de la medianoche había terminado de escribirlo. Me acosté y me quedé dormido con una sensación de confianza, pues ya podía verme en posesión del $1.000.000. Por la mañana me levanté temprano, fui al baño, leí el sermón y luego me arrodillé para pedir que mi sermón llamara la atención de alguien que pudiera proporcionarme el dinero necesario. Mientras estaba rezando volví a tener esa sensación de seguridad de que el dinero se estaba aproximando. Con toda la emoción salí de la casa, sin el sermón, y no me percaté del descuido hasta que estaba en el púlpito listo para empezar a hablar. Era demasiado tarde para volver a casa a buscar los apuntes. Y qué suerte que no pudiera hacerlo. En lugar de eso, mi propio subconsciente me entregó el material que necesitaba. Cuando me levanté para empezar el sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma acerca de mis sueños. No solo hablé con el público, también creo que me dirigí a Dios. Expliqué lo que haría con $1.000.000 si tuviera esta cantidad en mis manos. Describí el plan que tenía en mente de organizar una gran institución educativa donde los jóvenes aprendieran a hacer cosas prácticas y al mismo tiempo a desarrollar su intelecto. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas 3 filas de la parte trasera, y se abrió paso hacia el púlpito. Me preguntaba qué es lo que iba a hacer. Subió a la plataforma, extendió su mano y dijo: «Reverendo, me ha gustado su sermón. Creo que puede hacer todo lo que ha dicho que haría si tuviera $1.000.000. Para demostrarle que os creo a usted y a su sermón, si mañana por la mañana viene a mi oficina, le daré el $1.000.000. Mi nombre es Philip Armour». El doctor González fue a la oficina del señor Armour y éste le entregó el $1.000.000. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology. Se trata de una cantidad de dinero superior al que la mayoría de los predicadores jamás ven en toda su vida. Sin embargo, el impulso del pensamiento que había tras ese dinero se creó en la mente del joven predicador en una fracción de minuto. El $1.000.000 necesario apareció como resultado de una idea. Tras la idea había un deseo que el joven González había estado atendiendo en su mente durante casi 2 años. Cabe observar este hecho importante. Consiguió el dinero en menos de 36 horas después de haber tomado la decisión definitiva de conseguirlo y de decidir un plan concreto para este fin. La vaga idea del joven Gonzalo sobre el $1.000.000 y su poca esperanza de conseguirlo no tenía nada de nuevo o peculiar. Otros antes que él y muchos después de su época han tenido ideas similares. Sin embargo, había algo particularmente único y distinto sobre la decisión que tomó aquel sábado memorable cuando dejó atrás su incertidumbre y dijo al fin: «Conseguiré el dinero en una semana». Dios parece ponerse al lado del individuo que sabe exactamente lo que quiere, si está dispuesto a conseguir precisamente eso. Además, el principio gracias a que el doctor González consiguió $1.000.000 todavía sigue en pie. Está disponible para ti. Esta ley universal es tan factible hoy como lo fue cuando el joven predicador la utilizó con tanto éxito. Este libro describe paso a paso los 3 elementos de esta magnífica ley y sugiere cómo pueden ponerse en práctica. Observemos que Asa Candler y el Dr. Frank González tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas pueden convertirse en dinero con el poder de un objetivo definido y unos planes concretos. Si el lector es una de esas personas que creen que el trabajo arduo y la honradez por sí solos traerán riquezas, Dios nos libre. No es cierto.
Las riquezas cuando aparecen en grandes cantidades nunca son el resultado de un trabajo arduo. Las riquezas aparecen si lo hacen en respuesta a demandas definidas, basadas en la aplicación de unos principios definidos y no por casualidad o suerte. Hablando en términos generales, una idea es un impulso del pensamiento que incita a la acción mediante un llamamiento de la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que aun cuando las mercancías no pueden venderse, las ideas sí. Los vendedores corrientes no lo saben y por eso son corrientes. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento muy preciado para todos los editores en general. Describió que muchas personas compran títulos en lugar del contenido del libro. Descubrió que simplemente cambiaba el nombre de un libro que no se estaba vendiendo. Las ventas de este aumentaban hasta sobrepasar el 1.000.000 de ejemplares. El contenido del libro lo deja intacto, solamente quitaba la portada que llevaba el título que no se vendía y ponía una nueva con un título que tenía más valor taquillero. Esto, por muy simple que parezca, fue una idea, fue imaginación. Las ideas no tienen un precio inamovible. El creador de ideas propone su propio precio y si es astuto lo consigue. La industria cinematográfica creó toda una multitud de millonarios. La mayoría eran personas que no podían crear ideas, pero tenían la imaginación de identificar ideas cuando las veían. La siguiente bandada de millonarios surgirá de la industria de la radio, que es nueva y todavía no está sobrecargada de personas con una imaginación brillante. Ganarán dinero aquellos que descubran o creen programas de radios nuevos y más encomiables y tengan la imaginación de reconocer el mérito y de dar a los oyentes la oportunidad de beneficiarse de él. El patrocinador, esa desgraciada víctima que ahora paga el coste de todo el entrenamiento de la radio, pronto adquirirá conciencia de la idea y exigirá algo a cambio de su dinero. La persona que gane por la mano del patrocinador y proporcione programas que presten un servicio útil es la persona que se enriquecerá en esta nueva industria. Los cantantes melódicos y los pequeños comediantes que actualmente contaminan el aire con chistes y bromas tontas seguirán los pasos de los pequeños madereros y los verdaderos artistas, los que interpretan cuidadosamente programas planificados que se han diseñado para las mentes de los seres humanos y para entretener. Les quitaron el sitio. Aquí hay un amplio campo de oportunidades que protesta por la manera en que la falta de imaginación los está destrozando y ruega que se rescate a cualquier precio. Sobre todo, lo que la radio necesita son nuevas ideas. Si al lector le interesa este nuevo campo de oportunidades, tal vez pueda sacarle partido a la propuesta de que los buenos programas de radio del futuro dedicarán más atención a crear una audiencia que compre en lugar de a una que escuche. En otras palabras, el productor de programas de radio del futuro debe afinar sus presentaciones a fin de que muestren su afecto ante el público. Los patrocinadores están empezando a cansar de comprar charlas simplistas que venden, basadas en declaraciones aparecidas de la nada. Quieren, y en el futuro lo exigirán, pruebas indiscutibles de que el programa de Wosit no solo provoca la risa más tonta de la audiencia, sino que esta risa tonta puede vender mercancías. Otra cosa que también deberían comprender bien aquellos que contemplan entrar a este nuevo campo de oportunidades es que la publicidad por radio va a estar dirigida por un nuevo grupo de expertos publicitarios, separados y distintos de los antiguos de los periódicos y revistas. Los veteranos de la publicidad no pueden leer los guiones modernos de la radio porque han sido educados para ver ideas. La nueva técnica de la radio requiere personas que puedan interpretar las ideas de un guión escrito en términos de sonido. A un autor, aprender esto le cuesta 1 año de trabajo arduo y muchos millones de dólares. La radio ahora mismo está donde estaba la industria cinematográfica cuando Mary y sus rizos aparecieron por primera vez en las pantallas. En la radio hay mucho trabajo para los que pueden crear o reconocer ideas. Si el anterior comentario sobre las oportunidades de la radio no ha puesto en marcha ninguna fábrica de ideas, el lector debería olvidarlo. Su oportunidad está en algún otro campo. Si el comentario lo ha fascinado lo más mínimo, entonces le aconsejo que siga adelante con ello y tal vez encuentre la idea que necesita para terminar su carrera. Nunca debe dejar que lo desanime el hecho de no tener experiencia en la radio. Andrew Carnegie apenas sabía algo sobre la fabricación del acero. Tengo su propia palabra acerca de ello.
pero hizo un uso práctico de dos de los principios descritos en este libro y consiguió que el negocio del acero le brindara una fortuna. La historia de prácticamente cada gran fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se unen y trabajan en armonía. Carnegie se rodeó de hombres que podían hacer todo aquello que él no podía, hombres que creaban ideas y hombres que las ponían en funcionamiento, y tanto él como las demás se hicieron fabulosamente ricos. Millones de personas viven a la espera de oportunidades favorables. Quizás un golpe de suerte pueda traernos una oportunidad, pero el plan más seguro es aquel que no depende de la suerte. Fue una casualidad favorable la que me dio la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzo determinado para que esa oportunidad se convirtiera en una ventaja. La casualidad consistió en mi buena fortuna de conocer y ganarme la cooperación de Andrew Carnegie. En aquella ocasión, Carnegie inculcó en mi mente la idea de organizar los principios del éxito en una filosofía del éxito. Millones de personas se han beneficiado de los descubrimientos hechos en los 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas gracias a la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue simple, fue una idea que cualquier persona podría haber elaborado. La oportunidad favorable llegó a través de Carnegie, pero ¿qué hay de la determinación, la concreción del objetivo, el deseo de alcanzar la meta y el esfuerzo persistente de 25 años? No fue un deseo ordinario el que sobrevivió a las decepciones, el desánimo, las derrotas temporales, las críticas y el constante recordatorio de la pérdida de tiempo. Fue un deseo imperioso, una obsesión. La primera vez que el señor Carnegie implantó la idea en mi mente, traté de persuadirla, cuidarla y seducirla para que permaneciese viva. Gradualmente la idea se convirtió en un gigante con poder propio que me persuadió, asistió y dirigió a mí. Las ideas son así. Primero uno les da vida, acción y orientación, y luego toman sus propias riendas y apartan cualquier resistencia. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que las mentes de las que nacen. Tienen el poder de seguir viviendo, aunque el cerebro que las ha creado se haya convertido en polvo. Por ejemplo, consideremos la fuerza del cristianismo. Empezó siendo una simple idea que nació en la mente de Cristo. Su dogma principal era: trata a tus congéneres igual que quisiera ser tratado. Cristo ha regresado al origen del que vino, pero su idea sigue en pie. Algún día tal vez crezca y se haga propietaria de sí misma. Entonces habrá logrado el deseo más profundo de Cristo. La idea se ha desarrollado únicamente durante 2000 años. Démosle tiempo. El éxito no necesita explicaciones. El fracaso no permite excusas.